Hola Jens, ¿qué tal? ¿Me escucha? ¿Qué tal, maestro? Sí, sí, lo escucho. Ok, solo vamos a darle un espacio a los compañeros para que se puedan conectar. Perfecto, está bien. Ok. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar. Ya le dimos un tiempito a los compañeros para que se pudieran conectar. Entonces, vamos a generar una parte para poder establecer lo que habíamos quedado en la clase anterior. Si recordamos, en la clase anterior hicimos una consulta con respecto a la base de datos que nosotros teníamos en la parte del curso, la sección, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, en esta parte nosotros establecimos este tipo de consulta para poder definir la parte de un diseño, ¿verdad? Que lo tenemos acá. Ahora, esta parte de la consulta se genera en función de una estructura de consultas de bases de datos que se llaman vistas SQL. Por ejemplo, si nosotros lo miramos, vamos a establecer esta parte de codificación, se podría decir, en la cual nosotros generamos una consulta específica. Ahora, para poder establecer esta parte de consultas SQL, nosotros necesitamos conocer cuáles son los tipos de consulta. En el caso, yo les dejé una tarea para que investigaran los tipos de consulta. ¿Lo hicieron? ¿Las tienen a mano, mejor dicho? Jóvenes. Yo las busqué, profe, pero no sé si son esas. Ok, ¿cuáles busco? ¿Las tiene por ahí? Espérame que voy a traer el cuaderno, profe. Ok. Por ejemplo, en este caso nosotros podemos ver una consulta que es la consulta select, ¿verdad? Aquí tenemos la consulta select. La consulta select lo que hace es poder incorporar una vista de una selección de datos, ¿verdad? Referente a las tablas que tenemos en nuestra base. Ahora, esta parte de la consulta select va a estar definida con una estructura. La vamos a poner aquí por ejemplo. La consulta select nos define que en primera vamos a definir la palabra select,
Posteriormente vamos a definir los campos que vamos a generar y posteriormente vamos a poner la palabra from y establecemos el nombre de la tabla o tablas que nosotros podemos incorporar. Si nosotros miramos en la parte de esta consulta que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Vamos a tener esta parte junto con ¿cómo se dice esto? Con un filtro, ¿verdad? El filtro where, definiendo el parámetro, ¿verdad? El parámetro. Ahora bien, ¿cómo se va a generar esta parte? Por ejemplo, la parte del select, el from y el where siempre van a ser en inglés y en esa estructura. Lo demás va a estar definido en función de lo que nosotros queramos poner. Por ejemplo, en esta parte nos dice select y todo esto que aparece acá son los campos que nosotros estamos utilizando, ¿verdad? Por ejemplo, en esta primera parte podemos notar que tenemos de la tabla alumno el campo nombre. De la tabla curso, el campo curso. De la tabla curso también la parte de la sección, la modalidad, la jornada. De la tabla curso. Luego de la tabla asignatura tenemos el nombre y de la tabla profesor tenemos el nombre también. Esa parte son los campos que nosotros vamos a seleccionar. Posteriormente nos establece de dónde vamos a sacar esos campos, ¿verdad? En esta parte vemos que lo vamos a sacar de la tabla profesor y nos aparece una combinación con la tabla curso que se combina también con la tabla alumno y esta se combina con la tabla alumno por curso, ¿verdad? Se hace una combinación de todas estas tablas. Recordemos que en la vista que nosotros establecíamos el campo, ¿verdad? Y en esta parte, el on quiere decir de que el campo alumno ID va a ser igual al campo curso ID, ¿verdad? En donde el curso del código va a ser igual a la tabla alumno por código. Y así sucesivamente para ir enlazando todos los campos que son iguales, ¿verdad? Y el filtro va a ser el filtro asignatura, el nombre en la clase de programación, ¿verdad? En función de esa selección es que nos va a aparecer la tabla a nosotros. Voy a quitar esto para que no nos aparezca un error, ¿verdad? Y le damos hoja de datos y por eso es que nos sale ese apartado en la tabla que estamos seleccionando. Ahora bien, para que entendamos un poquito mejor esto, vamos a ver esta presentación que tenemos en internet, ¿verdad? Que es una presentación de la página de Prezi. Esta página nos proporciona a nosotros algunas presentaciones de ciertos temas de interés. En este caso, bueno, aquí no nos aparece, vamos a verificar, perdón. Solo déjenme, bueno, tal vez no sale el nombre en la parte de abajo, vamos a ver, por aquí aparecía el nombre de la persona que creó este Prezi. Bueno, no, después lo vamos a mirar, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a ver esta parte de la sentencia SQL, ¿verdad? En primer lugar, vamos a ver qué es una sentencia SQL. Si nos ayuda, Lucía, por favor. Es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional, que permiten efectuar consultas o sentencias
con el fin de recuperar de forma sencilla información de bases de datos, así como hacer cambios en ellas. Ok, por ejemplo, SQL quiere decir Structural Query Language, o sea, lenguaje de consulta estructurado en español, ¿verdad? Por ejemplo, si nos fijamos, las sentencias SQL se dividen en dos aspectos, ¿verdad? Un aspecto de sentencias DDL y un aspecto de sentencias DML. Las sentencias DDL son aquellas que nos definen en sus siglas en inglés, ¿verdad? Es un lenguaje de definición de datos. Y las sentencias DML son lenguajes de manipulación de datos, ¿verdad? En esta parte, el lenguaje de definición de datos va a estar establecido más que todo para la creación de tablas, para la creación de bases de datos, para la creación de consultas, por ejemplo. Vamos a establecer un alter, que es para la modificación, un drop, que es para eliminar, y un truncate, que es para borrar tablas específicas. Por ejemplo, aquí nos sale una sentencia tipo create, en donde podemos crear, como definimos, objetos como una nueva base de datos, una nueva tabla, una nueva vista o un nuevo procedimiento. Y ahí nos aparece, por ejemplo, un ejemplo de ese tipo de sentencia. Tenemos la parte de alter, que nos define una modificación en cualquiera de los campos, ¿verdad? O sea, si yo quiero definir un cambio en cuanto al nombre de la tabla o agregar un dato, yo lo puedo hacer con la parte de la estructura alter. Y ahí tenemos en la parte de abajo una estructura de esta definición. Tenemos la parte del drop, que es para eliminar objetos de la base de datos. Por ejemplo, con drop nosotros podemos eliminar toda una tabla. Y con la parte del truncate podemos eliminar solamente los registros de la tabla, ¿verdad? O sea, la diferencia entre el drop es que este elimina absolutamente todo y el truncate elimina solamente algunos aspectos de la tabla. Y la tabla va a quedar como vacía, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, en la parte de los datos de manipulación, tenemos lo que establecemos en la parte de las sentencias. Por ejemplo, léanos esta parte, Easy, porfa. La sentencia select nos permite consultar los datos de almacenamiento en una tabla de la base de datos. Ok, si nos fijamos, nos aparece lo que acabamos de explicar. El select nos va a definir el nombre, el apellido 1 y el apellido 2 de la tabla personas. Y ese es el ejemplo que nos saldría de esa sentencia. Léanos esta, Isis, también, por favor. Insert. Una sentencia insert de SLQ agrega uno o más registros a una y solo una tabla en una base de datos relacionado. Ok, en esta parte, por ejemplo, nosotros con insert agregamos elementos. En esta parte podemos ver en la parte de abajo la estructura, ¿verdad? De la tabla, en la cual nos va a aparecer lo que estamos insertando, ¿verdad? Léanos esta, Jens, por favor. Una sentencia de update de SQL es utilizada para modificar los valores del conjunto de registros existentes en una tabla. Ok, en esta parte el update sirve para poder como actualizar, por ejemplo, modificar los valores. En este caso tenemos una sentencia en la cual nos dice que vamos a actualizar en mi tabla los datos
del campo 1 que van a ser iguales a lo que aparece entre paréntesis, ¿verdad? ¿Y dónde se van a actualizar? En donde el campo 2 sea igual a la letra N, ¿verdad? Entonces, eso va a poder ser realizado en esa parte. Y tenemos el último campo, que es el campo delete, en donde se va a borrar uno o más registros de una tabla. En esta parte es muy, pero muy importante, jóvenes, que nosotros podamos establecer un where. ¿Por qué? Porque si nosotros no definimos qué es lo que vamos a borrar, va a ser como que utilicemos una sentencia truncate, que va a borrar absolutamente todo lo que tiene la tabla, ¿verdad? Entonces, esa es como un resumen de lo que son algunas sentencias SQL. Y esta presentación fue desarrollada por Ricardo González, a quien agradecemos que haya compartido esta presentación en la página de Prezi para que nosotros podamos verla el día de hoy. Ok, siguiendo con la clase, vamos a establecer en este apartado algunas sentencias como las que vimos, ¿verdad? En primer lugar, vamos a modificar nuestra sentencia select, pero lo vamos a hacer directamente con la parte de los apartados de la codificación. Recordemos, vamos a borrar esta sentencia, después podemos hacerla de nuevo, ¿verdad? Vamos a poner o vamos a declarar una sentencia para la parte del alumno, ¿verdad? Vamos a abrir la tabla alumno, por ejemplo, y yo solamente quiero ver el nombre del alumno y el correo, por ejemplo. Solamente esos dos datos quiero ver. Entonces, para mi sentencia, yo tengo que establecer el select y posteriormente yo tengo que definir la parte del nombre de la tabla. En el caso, ¿qué nombre de tabla voy a utilizar para la sentencia que quiero realizar? Chicos. ¿Cómo así, profe? Sí, yo tengo, o sea, ahorita acabamos de explicar esa parte. Dijimos que vamos a seleccionar de la tabla, aquí está, de los alumnos, vamos a seleccionar el nombre y el correo. Entonces, en la sentencia select, en primer lugar, yo tengo que definir los campos que voy a seleccionar. Entonces, ¿cuáles son los nombres de los campos que yo voy a utilizar para la sentencia que les dije? Nombre y el correo. Okay. Nombre, que está escrito en minúsculas, y correo, que también está escrito en minúsculas. Entonces vamos a poner nombre, coma, correo, ¿verdad? Voy a poner la palabra from y tengo que establecer el nombre de la tabla. ¿Cuál sería el nombre de la tabla? Alumno. Correcto. Establecemos el nombre de la tabla alumnos para la tabla que ocupamos. Por ejemplo, la establecemos en minúsculas porque así está definida. Una vez que ya tenemos la consulta, le vamos a dar en hoja de datos para visualizar el contenido que tenemos. En este caso, por ejemplo, no tenemos el correo de la compañera Isis. Vamos a ver en la tabla si existe o no existe correo. Por ejemplo, aquí no existe, ¿ven? Si yo le agrego un correo, por ejemplo, isis@gmail.com, ¿verdad? Vamos a establecer ese correo, lo vamos a guardar y en la consulta ya nos aparece, ¿verdad? ¿Se fijaron? Ya tenemos esa consulta realizada, ¿correcto? ¿Hay alguna pregunta, algún interrogante de este tipo de sentencia?
Jóvenes. No, maestro, de mi parte no. Ok. Vamos a generar otra consulta, ¿verdad? Siempre SQL para demostrar cada una. Vamos a demostrar la consulta insert. Para la parte del insert necesitamos definir un insert into. En primer lugar, vamos a establecer la parte de el nombre de la tabla. En este caso, vamos a poner alumno. Y posteriormente establecemos los valores, ¿verdad? Insert into, valores, y los ponemos entre paréntesis. Y los valores que vamos a poner van a ser dependiendo de la secuencia de los campos. En el caso de que no los pongamos, por ejemplo, vamos a poner en el DNI un 02. Entonces, ese lo ponemos con comillas 02, ¿verdad? Coma. Posteriormente del ID nos sigue un nombre. Le vamos a poner como nombre Ana, ¿verdad? Y solamente esos valores vamos a ingresar. Vamos a ir a la parte de la hoja de datos. Por ejemplo, nos dice que tenemos un error en la sentencia. Vamos a ver la parte de la sentencia que tenemos, que sería esta parte, creo. ¿Verdad? Si ustedes se fijan, tenemos insert into, entre comillas, el nombre de la tabla y posteriormente los valores que vamos a insertar. Vamos a ver. Insert. Aquí le pusimos, ok, aquí no le pusimos into, solo le pusimos to. Insert into y vamos a ver si así nos genera. Por ejemplo, no tenemos un error en la parte de estos valores. Vamos a ponerlos entre comillas, ve, entre paréntesis, perdón. Vamos a ver otra vez. Y si nos fijamos, nos aparece el nombre de Ana, bueno, el nombre 1 y Ana. Si nos vamos a la parte de la tabla y la actualizamos, por ejemplo, no aparece nada. Perdón, vamos a ver si lo corrigió. No. Vamos a ponerle un 02. Ok, por ejemplo, aquí nos aparece una excepción. ¿Por qué? Porque no pusimos el nombre de los campos. Vamos a poner el nombre de los campos, por ejemplo, ¿verdad? Insert into y ¿qué campos vamos a utilizar? Vamos a utilizar el campo ID, en este caso DNI dice ahí, ¿verdad? DNI y el campo nombre, ¿verdad? Los valores siguientes. Vamos a ver si con esto nos genera la hoja de datos. Por ejemplo, nos aparece un error acá. Vamos a generar. Vamos a ver si ahí. Ok, lo vamos a quitar sin... Vamos a ponerlo sin los campos. No, siempre nos ¿No aparece. será que también lo tiene que poner entre paréntesis, profe? Si miramos la estructura, por ejemplo, solo nos aparece... Bueno, aquí solo nos aparece esta parte, ¿va? La parte abreviada, que es la primera que nosotros utilizamos. Vamos a ver si creo que tenemos que poner todos los campos, ¿verdad? Vamos a poner todos los campos, por ejemplo. Tenemos Ana, posteriormente tenemos la fecha de nacimiento,
y el teléfono, ¿verdad? En la fecha de nacimiento vamos a poner, por ejemplo, el 2 del 2 del 2004. Posteriormente, el teléfono se establecía y después el correo y el ID del encargado, ¿verdad? Por ejemplo, el correo sería ana@gmail.com y el ID del encargado sería, por ejemplo, vamos a ver un ID de que ya esté. Vamos a poner el que tenemos ahí, ¿verdad? Y vamos a ver la consulta, a ver si nos aparece de forma correcta. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la parte de la fecha, nos aparece extraño porque no le pusimos el apartado. Por ejemplo, vamos a ver. En este caso, no sé, bueno, nos aparece así, pero en la tabla de alumnos no nos incorpora ese apartado, ¿verdad? Vamos a tratar de ponerle, es que aquí le pusimos 01, le vamos a poner 02, ¿verdad? Vamos a ver si lo inserta. Bueno, no nos inserta nada. A ver. Bueno, vamos a... Aquí no sé por qué no nos aparece. Vamos a ver, por ejemplo, insert into. Yo tal vez creo que tengamos que poner la parte del alumno entre comillas. Vamos a ver si así. Ok, aquí nos aparece. Vamos a ponerlo en mayúsculas. Nos aparece un error ahí, no sé por qué. Vamos a hacerlo con la parte del asistente, ¿verdad? Vamos a poner un asistente de consulta, por ejemplo, una consulta sencilla y vamos a hacer referencia a la tabla de alumno, por ejemplo, y los campos seleccionados. Vamos a seleccionar todos los campos del alumno. Y a ver... Pero esta consulta que nos genera aquí es una consulta select. No queremos una consulta select. Vamos a quitarla y vamos a crear una nueva consulta. No, perdón, ya. Es acá. Vamos a abrir la consulta, por ejemplo. Y vamos a ver. No battery, please charge. Ok, vamos a hacerlo con un asistente. Por ejemplo, aquí no nos aparece la parte de...
no nos aparecen las demás consultas. ¿Verdad? No. Ah, perdón. Aquí sí sale. Ahí ya lo mire. Consulta. Y aquí tenemos algunas consultas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la consulta de selección, crear tablas, anexar, actualizar y algunas consultas de las que tenemos. Entonces, vamos a ver si podemos definir nombre de la tabla, alumno, por ejemplo. Perdón, lo puse en mayúscula. Le vamos a poner aceptar. Y a poner solo las dos tablas que tenemos, la ID y el nombre. ¿Verdad? Vamos a generarla, por ejemplo. Aquí está. Por ejemplo, al parecer teníamos que poner la consulta en mayúsculas, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, tenemos insert into, alumnos, DNI y la parte del nombre, ¿verdad? Ahora, vamos a generar algunos valores. Y vamos a generar los que habíamos dicho, ¿verdad? Solamente los dos que habíamos dicho, ¿verdad? El 02 y Ana. Vamos a generar la consulta en la hoja de datos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a quitar esto, a ver. Vaya, no nos agarra el tipo de dato. No nos agarra, no sé por qué no nos agarra. No nos genera la parte de los valores. Ok, vamos a generar solamente los campos para ver si así nos establece un apartado. Vaya, no nos genera. No. No nos genera esta parte. Bueno, aquí este problema del access más que todo, porque no nos genera, ¿verdad? Un poquito complicado esta parte de este valor, ¿verdad? No sé por qué nos presenta tanto problema acá. No nos genera la parte de la consulta. Bueno, pero lo vamos a tratar de hacer con otro programa. En este caso, ahorita no lo tengo, ¿verdad? No lo tengo instalado el programa, pero ya lo vamos a generar, ¿verdad? En este caso, bueno, no, solamente eso sería.
¿verdad? Sería nada más, les voy a compartir la presentación para que de la presentación ustedes hagan el resumen, ¿verdad? Eso sería la tarea para esta clase del día de hoy, ¿verdad? Está bien, profe. Ok. Bueno, entonces ahí vamos a quedar el día de hoy, ¿verdad? Con esa parte. Y nos estamos viendo, pues chicos, hasta la próxima semana, el día lunes, al mediodía, para la clase de laboratorio, ¿verdad? Creo que la otra semana ya son las evaluaciones. Entonces, igual yo se los voy a estar definiendo. Vayamos practicando lo que tengamos. Y los exámenes van a ser así, tipo prácticos de los que hemos hecho en las clases, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta, Está Lucía? bien, profe. Ok. No. Vaya, pues entonces podemos ir saliendo ya. Pasen un feliz fin de semana y se cuidan mucho, ¿ok? Gracias, profe. Vaya. Pueden ir saliendo.